Imagina a una joven adolescente, delgada y valiente, bailando en secreto en un sótano oscuro de los Países Bajos ocupados por los nazis. Con cada pirueta, no solo expresa su pasión por el ballet, sino que recolecta fondos para la resistencia holandesa. Esa chica no es otra que Audrey Hepburn, la eterna icona de elegancia que todos conocemos de la pantalla grande. Pero hoy, en este relato especial, vamos más allá de las luces de Hollywood. Descubriremos los secretos de su pasado, una infancia marcada por la traición familiar, la guerra y el hambre, una carrera cinematográfica llena de triunfos y desafíos, y una vida personal repleta de amores turbulentos y una dedicación inquebrantable a causas humanitarias. Bienvenidos a Secretos del Pasado en la vida de Audrey Hepburn. Más allá de la pantalla. Prepárense para un viaje emocional que nos recordará la resiliencia del espíritu humano en tiempos de adversidad. Audrey Kathleen Ralston, conocida mundialmente como Audrey Hepburn, nació el 4 de mayo de 1929 en Ixelles, un suburbio de Bruselas, Bélgica. Su madre, la baronesa Ella van Heemstra, provenía de una noble familia holandesa, con raíces aristocráticas que se remontaban siglos atrás. Su padre, Joseph Victor Anthony Ruston, era un británico con aspiraciones de grandeza, quien incluso modificó su apellido a Hepburn Ruston para evocar una conexión con la famosa familia escocesa de los Hepburn. Aunque esta relación nunca fue confirmada del todo, la pequeña Audrey creció en un ambiente de privilegios relativos, viajando frecuentemente entre Bélgica, Inglaterra y los Países Bajos, debido al trabajo de su padre en una compañía de seguros. Desde muy temprana edad, demostró un talento innato para los idiomas, aprendiendo a hablar fluidamente inglés, neerlandés, francés, español, italiano y algo de alemán. Habilidades que le serían útiles en su futura carrera internacional. Sin embargo, detrás de esta fachada de lujo y educación refinada, se escondía un secreto oscuro y perturbador. Sus padres eran simpatizantes fascistas durante los años 30. Ella van Heemstra y Joseph Ruston asistieron a mítines nazis en Alemania y apoyaron abiertamente el régimen de Adolf Hitler. La madre de Audrey escribió artículos elogiosos sobre el Führer en publicaciones fascistas británicas y participó en el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg en 1935. Por su parte, su padre era miembro activo de la Unión Británica de Fascistas, liderada por Oswald Mosley. Este vínculo con el extremismo político sería una sombra que perseguiría a Audrey toda su vida, aunque ella misma rechazó vehementemente esas ideas y nunca las compartió. De hecho, en entrevistas posteriores, Audrey expresó su profundo rechazo al fascismo, influenciada por las atrocidades que presenció durante la guerra. En 1935, cuando Audrey tenía apenas 6 años, su padre abandonó repentinamente a la familia, tras una acalorada discusión pública con su esposa. Se mudó a Londres para continuar sus actividades fascistas, dejando a Audrey con un vacío emocional profundo que la marcaría para siempre. Años después, en una entrevista, ella lo describiría como el evento más traumático de mi vida. Este abandono no solo fue emocional, sino también financiero. La familia tuvo que ajustarse a una vida más modesta. A pesar de todo, en los años 60, Audrey logró localizar a su padre a través de la Cruz Roja en Dublín, Irlanda, donde vivía en condiciones precarias. Decidió apoyarlo económicamente hasta su muerte en 1980, aunque su relación permaneció distante y fría, sin el calor paternal que anhelaba. Esta reconciliación parcial muestra la complejidad de su carácter, capaz de perdonar, pero no de olvidar por completo. Tras el abandono de su padre, Audrey y su madre se mudaron a Kent, en Inglaterra, donde la niña asistió a un internado privado. Allí, comenzó a desarrollar su pasión por el ballet, tomando clases y soñando con convertirse en bailarina profesional. Pero en 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Ella van Heemstra tomó una decisión fatídica: regresar a los Países Bajos, creyendo que el país se mantendría neutral y seguro. ¡Qué error tan trágico!
El 10 de mayo de 1940, las tropas nazis invadieron Holanda en una blitzkrieg relámpago, y Audrey, con apenas 11 años, se encontró atrapada en el ojo del huracán. La familia se instaló primero en Arnhem y luego en Velp, un pequeño pueblo cerca de allí, donde vivieron bajo la dura ocupación alemana durante 5 largos años. Para evitar sospechas por su nombre inglés, Audrey adoptó el alias de Edda van Hiemstra, un nombre más holandés que la protegía de posibles represalias. La guerra transformó por completo su vida cotidiana. Vio cómo sus tíos Alexander y Otto Ernst Gelder, van Limburgo-Stirum, fueron arrestados y ejecutados por los nazis en 1942 por sus actividades en la resistencia. Uno de sus medio hermanos, Ian van Offord, fue deportado a un campo de trabajo forzado en Alemania, mientras que el otro, Alex, se vio obligado a esconderse en el ático de la casa familiar para evitar el mismo destino. Estos eventos familiares la expusieron directamente al terror nazi, fomentando en ella un sentido de justicia y empatía que definiría su vida posterior. En medio del horror y la opresión, Audrey encontró un refugio emocional en el ballet. Estudió en el Conservatorio de Arnhem bajo la tutela de Winja Marova, una bailarina judía a quien su madre protegió valientemente escondiéndola en su casa durante la ocupación. Pero Audrey no se limitó a bailar para su propio consuelo. En secreto participó en conciertos clandestinos organizados por la resistencia holandesa. Estos eventos se llevaban a cabo en sótanos oscuros y casas abandonadas, con las ventanas cubiertas por mantas para no alertar a los soldados nazis patrullando las calles. Audrey bailaba con gracia y determinación, recolectando donaciones de los asistentes para apoyar a los aliados, ayudar a familias judías en escondite y financiar operaciones de sabotaje contra los ocupantes. Además de sus actuaciones, Audrey actuó como mensajera para la resistencia. Con su apariencia inocente de niña delgada, entregaba mensajes codificados y periódicos ilegales como el Het Parool, escondiéndolos en sus zapatos de ballet o en el manubrio de su bicicleta. En una ocasión particularmente peligrosa, ayudó a un piloto aliado británico derribado sobre Holanda, llevándole comida, agua y mensajes de coordinación con la resistencia. Estos actos de valentía, documentados en biografías como Dutch Girl, Audrey Hepburn and World War II de Robert Madsen, revelan una faceta heroica de Audrey que contrasta drásticamente con el apoyo inicial de sus padres al nazismo. Madsen, basándose en diarios, entrevistas y archivos holandeses, pinta un retrato vívido de una joven que a los 13 años ya juraba combatir a los nazis, inspirada por el coraje de su familia y vecinos. La guerra no solo trajo peligro, sino también hambre y sufrimiento físico extremo. Durante el invierno del hambre de 1944-1945, conocido como Hunger Winter, los nazis bloquearon las rutas de suministro de comida, como represalia por una huelga ferroviaria holandesa que apoyaba a los aliados. Audrey y su familia sobrevivieron comiendo bulbos de tulipán molidos en una especie de harina insípida, hierbas silvestres y ocasionalmente pan hecho de guisantes. La desnutrición severa la llevó a desarrollar anemia, problemas respiratorios como asma y edema en las piernas, condiciones que la afectarían de por vida y contribuirían a su figura delgada y etérea, que más tarde se convertiría en un sello distintivo de su imagen en Hollywood. Al final de la guerra, Audrey pesaba solo 40 kilos, un peso alarmantemente bajo para su altura de 1.70 metros. En entrevistas posteriores, Audrey recordó con horror cómo vio trenes cargados de judíos siendo transportados a campos de concentración, una imagen que la persiguió en sus pesadillas. También habló de los bombardeos aliados en Arnhem durante la Operación Market Garden en septiembre de 1944, donde su casa fue alcanzada por metralla y tuvieron que refugiarse en el sótano durante días. La liberación finalmente llegó en abril de 1945, cuando las tropas canadienses entraron en Velp. Audrey siempre recordó con inmensa gratitud a los trabajadores de la UNRWA, predecesora de UNICEF, quienes le dieron su primera barra de chocolate en años, un gesto simple que simbolizaba el regreso a la normalidad y la esperanza.
Este encuentro con la ayuda humanitaria plantó la semilla para su futuro compromiso con UNICEF. Después de la guerra, Audrey y su madre se mudaron a Ámsterdam en 1945, donde Audrey continuó sus estudios de ballet con Sonia Gaskell, una maestra estricta que pulió su técnica. En 1948, obtuvieron visas para Inglaterra y se instalaron en Londres. Allí, Audrey ganó una beca para estudiar en la prestigiosa escuela Ballet Rambert, dirigida por Marie Rambert. Sin embargo, su salud debilitada por la desnutrición y su altura inusual para una bailarina, considerada demasiado alta para roles principales, la hicieron darse cuenta de que no llegaría a ser prima ballerina. Para apoyar a su madre, quien trabajaba como sirvienta, Audrey se volcó al modelaje fotográfico y al teatro, apareciendo en revistas de moda y en pequeñas producciones como corista en musicales de West End. Su entrada al cine fue gradual. En 1948 tuvo un pequeño cameo en la película holandesa Dutch in 7 Lessons, pero su primer rol en inglés fue en One Wild Oat en 1951. El gran avance llegó ese mismo año cuando, durante el rodaje de Monte Carlo Baby en la Riviera Francesa, la famosa escritora Colette la descubrió en el lobby de un hotel. Colette, impresionada por su gracia natural, la eligió inmediatamente para el papel principal en la adaptación teatral de su novela Gigi en Broadway. Audrey debutó en Nueva York en noviembre de 1951, recibiendo críticas entusiastas por su interpretación de la joven parisina. Este éxito la catapultó directamente a Hollywood. En 1953, Audrey protagonizó Roman Holiday, Vacaciones en Roma, junto a Gregory Peck, dirigida por William Wyler. En la película interpreta a la princesa Anne, una royal europea que escapa de su vida protocolaria para explorar Roma de incógnito, enamorándose de un periodista americano. Su química con Peck fue electrizante y la escena en la boca de la verdad se convirtió en icónica. Audrey ganó el Oscar a Mejor Actriz a los 24 años, convirtiéndose en la primera actriz en ganar un Oscar, un Golden Globe y un BAFTA por el mismo rol. Peck, generosamente, insistió en que su nombre apareciera en igual tamaño que el suyo en los créditos, prediciendo su estrellato. Esta película no solo lanzó su carrera, sino que también estableció su imagen como símbolo de elegancia moderna y frescura juvenil. Siguiendo este triunfo, en 1954 protagonizó Sabrina, dirigida por Billy Wilder, donde interpreta a la hija de un chofer que regresa de París, transformada en una mujer sofisticada, enamorando a dos hermanos millonarios interpretados por Humphrey Bogart y William Holden. Durante el rodaje, Audrey inició una colaboración de por vida con el diseñador Hugh Hubert de Givenchy, quien creó sus icónicos vestidos para la película. Aunque la diseñadora de vestuario Edith Head se llevó el Oscar por el diseño, muchos de los trajes eran de Givenchy, y Audrey los incorporó a su guardarropa personal. La película exploraba temas de clase social y transformación personal, resonando con la propia evolución de Audrey, de una niña de guerra a una estrella. Ese mismo año, Audrey ganó un Tony Award por su actuación en la obra de teatro Ondine, donde interpretaba a una ninfa acuática que se enamora de un caballero humano. Dirigida por Alfred Lund, la producción fue un éxito en Broadway, y Audrey se convirtió en una de las pocas artistas en ganar un Oscar y un Tony en el mismo año. En 1956 apareció en War and Peace, Guerra y Paz, una adaptación épica de la novela de Tolstoy, dirigida por King Vidor, donde interpretó a Natasha Rostova junto a su esposo Mel Ferrer y Henry Fonda. Aunque la película recibió críticas mixtas, la interpretación de Audrey fue elogiada por capturar la inocencia y el espíritu de la heroína rusa. En 1957, Audrey protagonizó dos películas que destacaron su versatilidad: Funny Face, un musical con Fred Astaire, dirigido por Stanley Donen, donde interpreta a una librera transformada en modelo parisina. La película incluía números de baile memorables, como el dúo en el Louvre, y canciones de George Gershwin. Givenchy diseñó el vestuario, consolidando la asociación entre Audrey y la alta costura. Ese mismo año, Love in the Afternoon, nuevamente con Billy Wilder,
la emparejó con Gary Cooper en una comedia romántica ambientada en París. Aunque la diferencia de edad entre los protagonistas fue criticada, Audrey brilló como la hija ingenua de un detective privado. En 1959, Audrey recibió otra nominación al Oscar por The Nun's Story, historia de una monja, dirigida por Fred Zinnemann. Basada en una novela real, interpreta a la hermana Luke, una enfermera belga que lucha con su vocación religiosa durante la Segunda Guerra Mundial. La película fue filmada en locaciones en el Congo y Roma, y Audrey se preparó viviendo en un convento para capturar la autenticidad del rol. Esta interpretación, considerada una de sus mejores, exploraba temas de fe, deber y conflicto interno, reflejando sus propias experiencias durante la guerra. El pináculo de su fama llegó en 1961 con Breakfast at Tiffany's, Desayuno con Diamantes, dirigida por Blake Edwards y basada en la novela de Truman Capote. Audrey interpretó a Holly Golightly, una excéntrica socialite neoyorquina con un pasado misterioso. Aunque Capote había imaginado a Marilyn Monroe en el rol, Audrey lo hizo inolvidable con su Little Black Dress de Givenchy, el peinado Beehive y la escena inicial frente a la joyería Tiffany's comiendo un croissant. La película incluyó la canción Moon River, que Audrey cantó con su voz suave y vulnerable, ganando un Oscar para Henry Mancini. Sin embargo, Audrey odió la escena donde abandona a su gato bajo la lluvia, llamándola lo más distasteful que hice en cine. La película fue un éxito comercial, pero ha sido criticada modernamente por el rol racista de Mickey Rooney. En 1963, Audrey protagonizó Charade, un thriller cómico con Cary Grant, dirigido por Stanley Donen. Interpretando a una viuda perseguida por ladrones en París, la película combinaba suspense hitchcockiano con romance y moda. Givenchy nuevamente diseñó el vestuario, y la química entre Audrey y Grant fue chispeante, a pesar de la diferencia de edad. Ese año también apareció en Paris When It Sizzles, una comedia meta con William Holden, aunque el rodaje fue problemático debido a tensiones personales. En 1964, Audrey asumió el rol icónico de Eliza Doolittle en My Fair Lady, dirigida por George Cukor y basada en el musical de Lerner y Loewe. Aunque su voz fue doblada por Marni Nixon en las canciones, su interpretación de la florista Cockney transformada en dama de sociedad le valió una nominación al Golden Globe. La película ganó 8 Oscars, incluyendo Mejor Película, y el vestuario de Cecil Beaton fue legendario. Sin embargo, la controversia surgió porque Julie Andrews, quien originó el rol en Broadway, no fue elegida, y Andrews ganó el Oscar ese año por Mary Poppins. En 1966, Audrey protagonizó How to Steal a Million, con Peter O'Toole, una comedia ligera sobre un robo de arte en París. Dirigida por William Wyler, la película destacaba su encanto cómico y moda de Givenchy. En 1967, recibió otra nominación al Oscar por Wait Until Dark, un thriller psicológico donde interpreta a una mujer ciega aterrorizada por intrusos. Para prepararse, Audrey pasó tiempo con personas ciegas y aprendió braille, entregando una actuación intensa y vulnerable. Esta fue su última nominación al Oscar. En 1976, tras un hiato, regresó con Robin and Marian, interpretando a Maid Marian junto a Sean Connery como un Robin Hood envejecido. En 1979, apareció en Bloodline, un thriller, y en 1981 en They All Laughed, una comedia de Peter Bogdanovich. Su última película fue Always de Steven Spielberg en 1989, un cameo como un ángel. Pero más allá de los premios y el glamour, la carrera de Audrey escondía desafíos personales y profesionales. Durante el rodaje de The Unforgiven, en 1960, dirigida por John Huston, se cayó de un caballo en México, rompiéndose 4 vértebras de la espalda y sufriendo un aborto espontáneo. Este incidente la obligó a usar un corsé durante meses y exacerbó sus problemas de salud crónicos. Además, Audrey luchó contra la presión de Hollywood por mantener su figura delgada, recurriendo a dietas estrictas y fumando, hábitos que contribuyeron a su frágil salud. Su vida romántica fue igualmente turbulenta y llena de altibajos.
En 1952, se comprometió con el empresario británico James Hanson, pero canceló la boda días antes, priorizando su carrera naciente. Durante el rodaje de Sabrina en 1954, tuvo un affair apasionado con William Holden, quien estaba casado. Holden prometió divorciarse, pero reveló que se había hecho una vasectomía, incapaz de tener hijos. Audrey, quien anhelaba una familia grande, terminó la relación con el corazón roto. Su primer matrimonio fue con el actor Mel Ferrer, en septiembre de 1954, en una ceremonia secreta en Bürgenstock, Suiza. Se conocieron en una fiesta en Londres y colaboraron en Ondine. Tuvieron un hijo, Sean Hepburn Ferrer, nacido en julio de 1960, tras 2 abortos espontáneos en 1955 y 1959. Mel fue un esposo controlador, influyendo en sus elecciones de roles y produciendo varias de sus películas, como Green Mansions en 1959. Rumores de infidelidades por parte de Mel y tensiones profesionales llevaron al divorcio en diciembre de 1968. Audrey sufrió otro aborto en 1966, perdiendo una hija que había nombrado provisionalmente Emma. En enero de 1969, Audrey se casó con el psiquiatra italiano Andrea Dotti, en Morges, Suiza. Se mudaron a Roma, donde llevaron una vida glamorosa en la Dolce Vita. Tuvieron a su segundo hijo, Luca Dotti, en febrero de 1970. Sin embargo, el matrimonio se desmoronó debido a las infidelidades crónicas de Andrea, quien confesó haber tenido affairs con más de 200 mujeres. Audrey, devastada, se divorció en 1982, tras descubrir fotos en la prensa. A pesar del dolor, mantuvo una relación cordial con Dotti por el bien de Luca. Desde 1980 hasta su muerte, Audrey vivió con el actor holandés Robert Wolders, a quien conoció en el set de Bloodline. Aunque nunca se casaron oficialmente, lo consideraba su alma gemela, y compartieron una relación estable y amorosa en su casa en Tolochenaz, Suiza. Sus hijos recuerdan una madre dedicada y práctica. Caminaba con ellos a la escuela, les ayudaba con la tarea, horneaba pasteles de cumpleaños y cultivaba su propio jardín. Sean se convirtió en productor de cine y autor, escribiendo Audrey Hepburn, An Elegant Spirit, mientras que Luca es diseñador gráfico y coautor de Audrey at Home. En sus últimos años, Audrey se retiró gradualmente del cine para enfocarse en la labor humanitaria, inspirada en su propia experiencia con la ayuda internacional durante la guerra. Desde 1954, había narrado programas de radio para UNICEF, recontando historias de niños afectados por conflictos. Pero en 1988 fue nombrada embajadora de buena voluntad de UNICEF, un rol que abrazó con pasión. Su primera misión fue a Etiopía en 1988, donde presenció la hambruna causada por la sequía y la guerra civil. Recordando su propio invierno del hambre, Audrey se conmovió profundamente al ver niños desnutridos, declarando: «Vi pero un atisbo de lo que millones de niños sufren cada día». En 1989, viajó a Turquía para abogar por la vacunación infantil y a Sudán, donde visitó campos de refugiados desplazados por la guerra. En 1990, fue a Bangladesh y Vietnam, enfocándose en programas de agua potable y educación. En Centroamérica, visitó Honduras, El Salvador y Guatemala, destacando los efectos de la pobreza y los conflictos armados en los niños. Su misión más impactante fue a Somalia en septiembre de 1992, en medio de la hambruna y la guerra civil. Audrey vio escenas de horror, niños muriendo de hambre, madres desesperadas y destrucción total. En una conferencia de prensa en Nueva York, dijo con voz quebrada: «He visto la muerte en los ojos de los niños. No hay palabras para describirlo». Abogaba incansablemente por la paz como la única solución a estas tragedias, afirmando: «Cuidar de los niños no tiene enemigos». Por su dedicación, en diciembre de 1992, Audrey recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente George H.W. Bush, el honor civil más alto de Estados Unidos. Poco después, en noviembre de 1992, tras regresar de Somalia con dolores abdominales,
fue diagnosticada con un raro cáncer de apéndice llamado pseudomixoma peritonei que se había extendido. A pesar de cirugías en Los Ángeles y quimioterapia, el cáncer era terminal. Audrey pasó sus últimos días en su casa en Toloche Naz, rodeada de su familia, Robert Walders y sus hijos. Murió pacíficamente el 20 de enero de 1993, a los 63 años. Su funeral fue atendido por estrellas como Givenchy, quien diseñó su vestido final, y representantes de UNICEF. Audrey Hepburn no fue solo una estrella de cine. Fue una superviviente de la guerra, una heroína de la resistencia, una madre devota y una defensora incansable de los niños del mundo. Su elegancia trascendía la moda. Era una gracia interior forjada en el fuego de la adversidad, la empatía y la bondad. Sus secretos del pasado nos enseñan que detrás de cada ícono hay una historia humana profunda, llena de dolor, triunfo y lecciones de resiliencia. Su legado vive en sus películas, que inspiran generaciones, y en el trabajo de UNICEF, donde su espíritu continúa salvando vidas. En 1999, el American Film Institute la nombró la tercera mayor estrella femenina de todos los tiempos, y en 2004 ganó un Grammy póstumo por un álbum infantil, completando su EGOT, Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Queridos amigos, gracias por acompañarme en este extenso viaje a través de la vida de Audrey Hepburn. Ha sido un honor compartir estos secretos y detalles con ustedes, recordando a una mujer cuya luz sigue brillando. Como llamado a la acción, les invito a honrar su legado. Donen a UNICEF para ayudar a niños en necesidad alrededor del mundo. Compartan esta historia con sus seres queridos, o revivan una de sus películas clásicas esta semana. Recuerden como Audrey nos enseñó, todos podemos hacer del mundo un lugar más amable y compasivo con pequeños actos de bondad. Hasta la próxima y que la elegancia y el coraje de Audrey inspiren sus días.